Estamos de vuelta en Cátedra Médica. Hoy nos acompaña el doctor Sócrates Bautista. Hoy estamos hablando sobre estreñimiento crónico y usted puede comunicarse con nosotros aquí en cabina en el 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Puede llamarnos, comentarnos su situación. Si usted sufre de estreñimiento, aproveche que el doctor esté aquí y cuéntele su situación a ver si hay algo detrás de eso. Doctor, aquí cada médico que viene habla del tema de la historia clínica. ¿Usted podría explicarnos en qué consiste eso para que la gente pues pueda entender y relacionarse con el concepto? Mira, historia clínica es el examen médico que nosotros le hacemos al paciente, que se divide en un interrogatorio y posteriormente un examen físico, y con ese interrogatorio, que a veces los pacientes dicen, ese médico no me puso la mano, me trató rapidito, y es el interrogatorio que nosotros le llamamos técnicamente anamnesis, es vital. Y ese procedimiento que se da en el consultorio, que es un lugar íntimo y que tiene que haber una relación médico-paciente, nosotros podemos obtener los datos necesarios para saber más o menos de dónde que viene el problema. ¿Tú me entiendes? Sí, claro. Antes de que yo tengo el mejor aparato, no, eso no es lo más importante. Lo más importante es tú sentarte con el paciente, escucharlo, hacerle las preguntas que tú consideres pertinentes y posteriormente hacerle un reconocimiento médico, que es un examen físico bien detallado, para entonces tú saber por dónde que viene el problema. Esa es la historia clínica. ¿En qué por ciento te da el diagnóstico la historia clínica? Alrededor de un 80%. De un 80%. Con una historia clínica. Sí. Con sentarse a ver... Antes de meterle el aparato. Antes de ponerle todos los aparatos. Porque es que la 80%. medicina es eso. Es eso. O sea, para todo. Y no solo... Exacto. Claro. Eso es lo más importante. Entonces, no es que tú llegas y me dices, mira, me duele la cabeza, yo tengo un endoscopio ahí, y digo, acuéstate ahí y te pongo un aparato. No, eso no es así. ¿Por qué te duele la cabeza? Por ejemplo, tú estás estreñido, pero ¿cómo? ¿Cuándo te empezó el estreñimiento? El estreñimiento viene desde niño. Cuando tú te sientas al inodoro, tú tienes deseo de evacuar. Que cuando vas al baño, ¿qué es lo que sale? ¿Cómo sale? Exacto, ¿cómo sale? Si te sale con sangre, si no hay sangre. Entonces, todo eso es sumamente importante. Y eso es parte entonces de lo que nosotros los médicos le llamamos historia clínica. Claro. O sea, se debe dar una conversación donde uno habla, el otro escucha, y ese que escucha responde, y el que preguntó previamente escucha, y luego entonces que se terminó de preguntar todo lo que el médico le interesa saber y el paciente tiene que decir, se cucutea, se pone la mano, se examina. Exacto. Eso entonces es la historia clínica. Eso es la historia clínica. Y hay que hacerla en gastroenterología con los estreñidos. Hay que hacerla en todo lo que es medicina. Desde neurología, dermatología. Bien, medicina general. También. Ahí es que hay que hacerlo. Ahí sobre todo. Porque Roberto Lafontaine, como ortopeda, cuando lo llaman porque hay un hueso rompido, como decía una de mis hijas. Rompido. Como decía una de mis hijas, un hueso roto. Es muy evidente que el ortopeda lo que tiene es que enderezar esa fractura, pero aún así tiene que hacer, porque hay fracturas que son patológicas. Sí, no, lo que pasa es, lo primero que tú tienes que saber es quién se rompió el hueso, si es un muchacho o si es un anciano, si necesita anestesia, si el paciente tiene alguna condición respiratoria, si tiene alguna condición cardiovascular, si es alérgico. Entonces todo eso tú tienes que tenerlo en la historia clínica, porque si tú le das un medicamento a un paciente que tenga una condición previa y tú no le hayas hecho un interrogatorio, entonces el paciente se te puede complicar del corazón o de la vía respiratoria,
Y el brazo tú se lo vas a arreglar, pero el paciente se te va a complicar por otra parte. Además, yo tengo que consignar en la historia si tiene los pulsos dictales, Exacto. si tiene Esa es otra. sensibilidad, todos Perfecto. esos elementos. Sí. Pero, y hablando del estreñimiento, ahorita tú diste un número de días, hablaste de hasta 7 días. ¿Cuál sería el patrón normal? ¿A partir de qué momento a una persona se le prende la luz de puedo tener estreñimiento? ¿Cuántos días sin defecar? Bueno, es que eso es muy del paciente. Hay una percepción muy de lo que él siente, ¿no? Pero después de 3 días ya tú puedes considerar el paciente estreñido. Cada 2 O sea, días hay 72 personas, horas o sea, sí, sin hay defecar. personas que van cada 3 días, por ejemplo, y van normales. O sea, tienen su defecación normal y ese es su ritmo. Pero hay otras personas que no. Ahora, la pregunta que tú me hiciste al principio, que yo no te la contesté, y te dije desde la disinergia, fue lo que me faltó en el último tramo de lo que yo te estaba explicando, y es que la disinergia no rectal es, nosotros tenemos 2 esfínteres en el ano. El ano, 2 cheques, 2 válvulas. exacto. Entonces, hay un esfínter que está en la parte de adentro, que se llama esfínter anal interno, y hay otro esfínter que está en la parte de afuera, que se llama esfínter anal externo. Ese es donde están los pliegues. Exacto. Está uno arriba del otro. Eso es el ano. Entonces, cuando la materia fecal llega al recto, que es la última porción del colon del intestino grueso, se abre el esfínter anal interno, que es involuntario. Se abre. Y eso manda una señal al sistema nervioso central que dice, yo quiero ir al baño. Te da deseo de ir al baño. Es el que toca la puerta. Exactamente. Entonces tú vas al inodoro y con los músculos del piso pélvico y los músculos, tú abres voluntariamente el esfínter anal externo y se produce la defecación. Eso es lo fisiológico. Entonces, ¿qué generalmente es la disinergia? Cuando tú te sientas en el inodoro y en vez de abrir el esfínter anal externo, lo cierra. Y eso te produce un estreñimiento que es desesperante. Y hay personas, sobre todo las mujeres, que tienen años y años con eso, que te dicen, no, yo desde que era jovencita y en mi familia todos somos así. Pero ¿qué pasa? Hay un problema cultural y es que a las niñas le dicen, mira, no te sientes en el inodoro público, no te sientes en el inodoro. Entonces se acostumbran a tener que ir a su casa para evacuar. Aguantarse. Entonces se acostumbran a tener el esfínter anal a posponer la externo defecación. cerrado. Y eso, con el tiempo, terminan no abriéndolo. O sea, que se produce por esa costumbre, ¿no? De postergar, De postergar. la defecación. Hay personas que si tienen una ruptura, la médula o algo, pueden tener disinergia. Pero ya ese es un problema Pero ya es un patológico. problema orgánico. Sí. Pero la mayoría de la disinergia, que es como se llama, es precisamente por postergar y mantener el esfínter. Aguantarse, aguantarse y aguantarse. Exactamente. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Cada día usted tiene una cita con los principales profesionales de la salud y la información que necesita para una vida saludable. La Cátedra Médica, bajo la dirección y el liderazgo del doctor Amaury García. La Cátedra Médica, de lunes a viernes de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía, por Rumba 98.5. La Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Continuamos en Cátedra Médica. Hoy hablamos del estreñimiento y vamos a ver, doctor, ¿qué tenemos? ¿Tenemos personas en la línea?
Vamos a recordar las líneas de contacto: ¿Sí? 809-682-9850, 809-682-9850 y nuestra línea internacional 833-380-0062. Llame, comunique su situación, que el doctor Sócrates Bautista está aquí en la mejor disposición de poder orientarle sobre su situación. Doctor, usted mencionaba el tema de: puedo tener dificultad para ir al baño, pero si presento pérdida de peso o hay sangre en las heces, estos son signos de alarma. ¿Hay alguna otra manifestación a la cual debemos estar pendientes en el caso de que tengamos dificultad para ir al baño? Bueno, por eso le dije el examen. Hay personas que son muy ansiosas y tienen una entidad que se llama síndrome de intestino irritable, que puede cursar, y es un problema emocional, es una condición funcional que el paciente puede presentar tanto diarrea como estreñimiento. Entonces, ahí obviamente nosotros debemos de demostrar de que no hay una enfermedad orgánica para producirse ese producir vamos el a ver diagnóstico. Exacto. Vamos a ver, doctor Sócrates Bautista, qué dice la gente. Adelante, buenas. Saludos a Mauri, saludos a todo tu equipo. ¿O qué dice la gente o qué pregunta la gente? Adelante. Sí, me gustaría en términos conceptual, porque me imagino que todo aquel que esté escuchando el programa por algún momento su vida ha pasado por un evento de estreñimiento. Entonces me gustaría saber en términos conceptuales, una persona que por ejemplo dure un largo tiempo sin ir al baño, pero que no tiene deseo de ir al baño, no le da deseo, frente a una persona que va al baño a defecar, pero con dificultad, tiene el deseo, pero tiene la dificultad para expulsar las materias fecales. En ambos casos, ¿estamos frente a un estreñimiento? Lo escucho en el aire. Gracias, Albert, desde Massachusetts. Vamos a ver qué dice la gente. Buenas. ¿Aló? Diga usted. Sí, buen día. Fíjese, yo tengo un problema, no sé, en el ano. Por ejemplo, cuando yo me siento como una incomodidad y me duele. Entonces, para defecar, yo soy operado de próstata. Entonces, cuando me siento a evacuar, siento como una molestia, como un dolorcito así. Excelente. Mira, él dio un dato. Sí. Él es operado de la próstata, no es próstata, próstata. ¿De acuerdo? Eso es importante porque nosotros estamos aquí también para educar. Y hay una pregunta que nos hacen a través de Instagram, a través de @rumba985fm, y la hace Francescona. Dice: por favor, si pueden decir algo de estreñimientos en niños pequeños. Doctor Sócrates Bautista, vamos a ver qué dice la gente. Buenas. ¿Cómo está, Mario? Darío, ¿qué habla? Dímelo, ¿y el Darío cómo está? Se le cayó la llamada. Bien, Adelante, entonces, doctor. Bueno, la primera pregunta decía que una persona él presenta dos situaciones: esta persona que no tiene deseo de ir al baño, dura días sin ir al baño, o esta persona que sí tiene deseo, intenta pero no puede. Si ambos son estreñimientos. Sí, ambos son estreñimientos. Ahora bien, el que no tiene deseo, hay que ver cómo está esa ampolla rectal. ¿Qué es si eso? llega, o sea, la última ¿Una quemadura parte, que tuvo? No, la última parte del intestino grueso, si la materia fecal está llegando o no. Entonces, si el paciente tiene un problema del tránsito y no llega la suficiente materia fecal, él va a tener un problema de que lo más probable que no tenga la cantidad de materia fecal suficiente para abrir el esfínter anal interno, que es el que manda la señal. Otra, que pueda tener alguna enfermedad ya congénita, como es el problema de una enfermedad que se llama enfermedad de Hirschsprung, que es cuando los receptores nerviosos no están conectados en la parte final del recto. Es un problema ya de tipo neuromuscular. Neuromuscular, exactamente. Entonces, pueden pasar esas cosas. Entonces, la primera, eso, si la podría repetir, la primera causa que mencionó, doctor. Es que haya un tránsito lento y no llegue. Tipo entonces, tortuga. Se mueven las S muy lento. Exacto. Sí. Entonces, el otro escenario que el individuo le da deseo, pero por ahí se siente y no va,
es típico de la disinergia anorrectal. Que fue lo que usted dijo. Que fue lo Sí. que yo le expliqué Que de tanto anteriormente. aguantar y aguantar Exacto. y posponer la defecación, entonces se genera un trastorno. Ajá. Se genera un trastorno. Habían varias Sí. preguntas más. Vamos a ver. El otro oyente preguntaba, él es operado de la próstata y siente dolor en el ano cuando intenta ir al baño. Bueno, había que ver en la recesión que le hicieron si ahí hubo alguna alteración en el piso pélvico. Y ver si, porque tú puedes tener molestias incluso hasta por procesos hemorroidales o que tenga alguna fisura en el ano. Entonces, en ese caso, habría que ver el caso en particular si hay alguna alteración anatómica que sea lo que esté provocando esto. ¿Me entiendes? Pero ya esto es un dolor en el contexto de un paciente operado. A veces esos pacientes que tienen cáncer de próstata, hay un tratamiento que es muy eficiente actualmente, que es el de la radioterapia. Y a veces esos pacientes que se le da radioterapia hacen una complicación a nivel del recto que se llama proctitis por radiación o proctitis actínica. O sea, que es una complicación. A veces de cuando se le da radioterapia, él lo operaron. Ajá. No le hicieron eso aparentemente, Ujú. pero te estoy hablando No, de está claro. complicaciones Que puede ser una que complicación. tienen esos pacientes. Y entonces a veces lo que hace es que sangran y pueden tener lo que se llama proctalgia, que es dolor a nivel abajo del recto anal. Otra pregunta de uno de nuestros oyentes hablaba sobre el estreñimiento en niños, que habla un poco sobre esto, es muy común. Sí, eso lo pregunta. Eso es una desde muy redes buena sociales. pregunta. La pregunta la hacen a través de Instagram, la hace Francescona, a favor el estreñimiento en niños pequeños. Usted dice que es buena pregunta esa. Sí, es Sí. excelente pregunta, porque Gracias, Francescona. el estreñimiento puede aparecer tanto en personas adultas como en niños. Y es más frecuente en muchos niños y envejecientes, sobre todo por las comorbilidades y los medicamentos que usan. Entonces, en niños, siempre que hay un niño con estreñimiento, hay que buscar si hay alguna alteración anatómica. Cómo se está alimentando ese niño. Y hay una enfermedad, que es la enfermedad de Hirschsprung, que es congénita y que se le podría hacer el diagnóstico haciéndole un procedimiento que se llama manometría anorrectal. La manometría anorrectal es una prueba diagnóstica que se hace, que se le coloca una sonda a través del ano, que tiene unos receptores y un baloncito. Entonces, eso manda una imagen a una computadora y ahí se ve cómo están las motilidad del recto y cómo están las presiones de los esfínteres, tanto anal interno como externo. Y si hay una alteración en la motilidad, sobre todo del reflejo recto anal, entonces puede ser que haya una enfermedad de Hirschsprung, que es una alteración congénita que pueden tener los niños. De manera que cuando se dan esos casos en niños, hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo porque el niño a veces no puede expresarse. Entonces hay que estudiarlo. Claro. Hoy estamos conversando con el doctor Sócrates Bautista sobre el estreñimiento crónico. Usted puede comunicarse con nosotros aquí en cabina a través del 809-682-9850, 809-682-9850 y nuestra línea internacional 833-380-0062. Doctor Roberto Lafontaine. Sócrates, ¿qué hay de la alimentación como factor de riesgo? Y mira, se habla mucho de la ingesta de fibra, por ejemplo. Pero un paciente, tú tienes primero que hacer un diagnóstico del por qué. Porque como le dije al principio, el estreñimiento es un síntoma que hay que hacer un diagnóstico. Un paciente que tenga una enfermedad funcional, como por ejemplo un síndrome de intestino irritable, tú le puedes dar fibra y mucha agua y el paciente va a tener una buena respuesta. Ahora, si el paciente tiene un problema de tránsito lento por alguna enfermedad, el paciente al contrario se te va a estreñir más. Por eso es que hay muchos pacientes
que te dicen, mire doctor, usted me dio la fibra y ahora yo estoy peor. Tú ves, tú entiendes. Entonces, ¿Tú entiendes dónde llegamos? Mira, La gente se lo la toma. fundamental de hacer un diagnóstico. Claro. Tome fibra, no significa La que la gente fibra la sea compra. mala. El doctor no está diciendo que es malo. Lo que está diciendo es que hay que establecer la causa. Claro. Porque si el problema es que usted tiene un intestino que es lento y le pone una sustancia para que vaya más rápido, el tapón va a ser mayor. Vamos a ver qué dice la gente. Buenas. Gracias, buenas. Buenas. Antonia Álvarez. Hola, Sonia. Fíjese, yo desde que nací sufro de estreñimiento. Cuando nací, a los 2 días, fue que me pusieron una cadillita que se llamaba, lo que es supositorio ahora, Ujú, para ir a evacuar. ujú. Y yo cada 3 días o 4 que voy al baño. Y cada día estoy peor. Me han hecho para ver si es un hipotiroidismo y salen todo el T3 bien, el T4, THS, siempre sale bien. Y eso ha sido desde que yo nací. Excelente. Vamos a ver, doctor Sócrates. Sí, ese es un típico caso de un estreñimiento crónico, realmente. ¿Crónico significa? Que tiene mucho bueno, ella desde que nació Desde que dice, nació. o de que Ese es tiene más- uso de ese razón. ese es más que crónica. Exacto. No sé la edad, pero Pero fíjense parece que una señora mayor de 60 Sí. años, por la voz. fíjense qué es lo que hay que hacer en ese caso. En ese caso, lo que hay que hacer es el llamado colon peroral, que son unas capsulitas que se le dan, que son radiopacas, se le da al paciente y se le van haciendo por espacio de 7 días, se le van haciendo radiografías simples de abdomen para ver cómo va caminando. ¿Mm? O sea, para ver si esa el paciente señora, tiene esa señora debe ir donde un gastroenterólogo Claro. que le indique, ¿cómo se ese llama? estudio, un colon peroral. Un colon Peroral. peroral. ¿Por qué Exacto. peroral? Porque se le da por la boca Ujú. esas cápsulas Sí. que tienen una sustancia que son radiolucentes. Van marcando Entonces se le va haciendo radiografías durante 7 días, has dicho. durante 7 días seriadas Ujú. para ver cómo van caminando, para ver si tiene un trastorno en la motilidad. Ahora, Una pregunta, Sócrates. Sí. ¿Eso se hace todos los días o cada 7 días? ¿Cómo es el tema? No. Tú se la haces. Tomaste al la día pastilla siguiente, hoy. Ah, exacto. Se la hace al tercer día y después se la hace al séptimo Exacto. día. Entonces, fíjese que ese estudio que el doctor Sócrates Bautista está estableciendo es un estudio que debe indicarlo un gastroenterólogo. Claro. Continúa, Sócrates. Entonces, ahí se va a ver cómo está la motilidad. Si está lenta o no. Entonces, si no está lenta, entonces lo que hay que hacerle es una manometría anorrectal para ver si tiene una disinergia anorrectal. Allá abajo, si está allá Exacto, si es que no está abriendo el esfínter. Entonces, si tiene una disinergia anorrectal, lo que hay que hacer no es dar medicamento, sino hacerle unos ejercicios que se llama terapia de biofeedback, que se hace con el mismo manómetro, Ujú. para reeducar el individuo para que aprenda a abrir el ano. Que es abrir y cerrar el ano. Exacto. Consiste en eso. Roberto Lafontaine. Sócrates, esta capsulita, eso es diferente a la cápsula endoscópica, ¿verdad? No, porque la cápsula endoscópica es un endoscopio en una cápsula. ¿Mm? Pero para ver sobre todo el intestino delgado. Ok. Pero acá la capsulita se abre, es una cápsula normal como... Yo entiendo. Entonces Una pastilla se abre, cualquiera. es una pastilla cualquiera, exacto. En cápsula se abre con el ácido clorhídrico y todas esas particulitas que son radiolucentes van caminando conjuntamente con las materias fecales. Ahora bien, cuando te pregunté ahorita sobre la dieta como factor de riesgo, es esta dieta rápida que hay, los hamburgues, los cosas. No, definitivamente todo eso influye, pero sobre todo en el paciente que tiene síndrome de intestino irritable. ¿Mm? Doctor, la oyente Siempre es mencionaba- bueno ingerir fibra, mucha fibra y poco hidrato de carbono. Eso es
innegociable. O sea, el pan. Usted vino a hablarme más del pan aquí. Equilibrar. No, hay que equilibrar. Pues mire que sí. Ni del pan, ni sí. del jabón de cuadro. No, pues mire que sí, porque hablándole con sinceridad a la gente que nos escucha, que es la razón de nosotros estar aquí, porque si la gente no nos entiende, si nosotros venimos aquí a hablar muy fino y no nos entiende, estamos fracasados. Pues mire que sí, que el pan, los carbohidratos, el pan hay que llevarlo a la mínima expresión, y ese es uno de las batallas que todos tenemos, de llevar el pan a la mínima expresión. Bajando el pan, nosotros, los que tenemos trabajo de oficina, doctor, los que no estamos con grandes demandas de energía, bajamos de peso y con eso baja el azúcar y mejora un viaje de cosas. Vamos a ver qué dice la gente, doctor Sócrates Bautista, hoy hablando de estreñimiento crónico. Adelante. Voy a pedir perdón por intervenir de nuevo, señor. Pero es que el tema está bueno, mucha gente... Oye, Albert, espérate. Tú estás llamando de Massachusetts, tú puedes llamar 10 veces. Tú estás llamando de Nueva York. O sea, tú puedes llamar 10 veces. Gracias. Es más, este programa es tuyo. Gracias, hermano, gracias. Pero también el tema está bueno. Vamos a darle parte también a ustedes. Mira una cosa, frecuentemente que en este país la persona, preocupándose por su salud, siempre acude a cambio de dietas, a cambio de patrones alimenticios. Varía la cantidad, la calidad, el tipo de alimento y todo eso. Entonces, si estamos frente a la dieta, como bien dijo uno de ustedes, este cambio de dieta, de cantidad de alimentos, en una persona que está cambiando ese patrón y cambia el patrón de evacuar, todavía esa persona se le recomienda que o estamos frente a un comportamiento fisiológico que deje de evacuar por largo tiempo, o necesitaría una evaluación médica para confirmar que el paciente no esté estreñido y corresponde al cambio de dieta. No sé si se entendió la pregunta. Quiero saber si ese cambio de dieta puede producir alguna patología que preocupa al paciente o a la persona a que está frente a un estreñimiento ahora por el cambio de dieta. Sí, mira, si el paciente cambia de dieta y mejora, quiere decir, o sea, nos deja ver de que realmente el problema puede ser por la dieta. Ahora, todo paciente que tiene un síntoma necesita un diagnóstico y ahí es que vamos. O sea, eso puede ser, sí, es correcto, puede ser, pero si es estreñido crónico, bueno, y no tiene signo de alarma, llámese sangre oculta en la materia fecal, pérdida de peso. ¿Cómo sabemos, doctor, si hay sangre oculta en la pupú? No, haciéndole un examen de la materia fecal y pidiendo... ¿Un coprológico? Un coprológico, siempre te lo informan, si hay o no. Sí, siempre. Sí. El famoso test de Guayaco. Yo recuerdo esto. ¿Qué es, doctor? Sí, eso es una prueba que se hace para detectar sangre oculta en materia fecal. Eso tiene siempre su pro y su contra. Por ejemplo, si tú te cepillas fuerte y te laceras las encías, puede salir sangre oculta en materia fecal. Sí. Entonces, eso tiene su pro y su contra. Y aparece. Entonces, igual, siempre es un signo de que puede el paciente tener, que hay que estudiar el paciente, no tener. Siempre hay que estudiar a los pacientes. Entonces, con la historia clínica nosotros no podríamos dar cuenta, pero sí, si el paciente mejora después de ingesta de agua, de ingesta de fibra, del cambio del patrón alimentario, eso nos puede decir que sí, que es muy probable que sea por problema de la dieta. Hoy hablamos con el doctor Sócrates Bautista, hablamos de estreñimiento, sobre todo ese estreñimiento no momentáneo, no de un día o dos, de una semana, sino ese estreñimiento que ya lleva mucho tiempo. Sobre todo, hemos hablado de todo el tema del problema de la defecación, del problema de la costumbre que se hace de la gente, sobre todo las mujeres, no te sienten en esos baños donde cualquiera se sienta, te puedes enfermar, etcétera. Y eso finalmente te traduce un problema de que el 35% de la población como media, en términos promedio, pudiera tener este problema. Usted puede acceder a nuestra plataforma @rumba985fm, @rumba985fm, y usted puede hacer sus preguntas, sus comentarios. Ahí nos pregunta, por ejemplo, Daris, el paciente del Darío, como él se autodefine, que si es normal que una persona vaya 3 o más veces al baño, supongo que es en un día.
Entonces usted puede conectar con nosotros y hacer todas sus preguntas, todas sus interrogantes. Doctor, yo tengo también una pregunta después que usted responda a esa de Daris. Bueno, si él va 3 veces al día es un privilegiado. Sí. Realmente él no es estreñido y es correcto, o sea, está perfecto. Sí. Hay muchas personas, sí, hay muchas personas. Un pato. No, fíjate qué pasa. Eso es otra, que hay muchas personas dicen, van a mi oficina, eso yo lo veo casi todos los días, de que tienen problemas de que van al baño cada vez que comen. Y eso es fisiológico. Hay un reflejo que se llama reflejo gastrocólico, que es las heces que están en el colon, cuando va a empezar un proceso digestivo. Un segundo. Esas heces tienen que salir, las que están ahí depositadas. Entonces, el individuo le da el deseo de ir al baño después que comen y van, si no es estreñido, van a ir. Algunos tienen aumentado ese reflejo, sobre todo los que tienen síndrome de intestino irritable, y a veces van con diarrea. Eso es un aumento en ese reflejo que se llama reflejo gastrocólico. Vamos a ver qué dice la gente antes de irnos a una pausa. Buenas. Sí, buenas. Diga. Mire, doctor, en una ocasión yo tuve, pero fue en una ocasión, no es algo regular, porque yo creo que yo me he convertido en celíaca, porque desde que yo como lácteos, ya yo estoy en el baño con media blanquecina y me dan hasta un poco de diarrea. Si me paso varios días comiendo lácteos. Entonces ya yo no como nada de lácteos, ni tampoco nada de gluten, trigo, nada de eso, ni pan, ni tortilla, nada de eso. Ahora, a mí me dio muchos resultados cuando estuve estreñida, que yo en la noche me comía un pedazo de lechosa y en la mañana un pedazo de piña. Óigame, iba porque iba. Y no solo eso, que me puse irregular. Como usted dice, yo voy 3 veces al día al baño. Excelente. ¿Qué comentario, doctor? Y bueno, lo primero es que para hacer un diagnóstico de enfermedad celíaca es un diagnóstico muy serio, y realmente el paciente, la enfermedad celíaca es una enfermedad genética producida por una alteración en 2 genes. Uno se llama HLA-DQ2 y otro se llama HLA-DQ8. El trigo tiene una proteína que se llama gliadina, y el gluten aparece ahí en el trigo, la cebada y el centeno, y es a lo que el individuo crea anticuerpos contra lo mismo, y se producen los procesos diarreicos o el síndrome de mala absorción, que es un aplanamiento de las vellosidades del intestino delgado. Nosotros en el intestino tenemos unas vellosidades, como una especie de pelos, como unos pelitos se ven, y cuando ustedes van a preparar un mondongo lo ven, sí. Y eso es así. Entonces, cuando el paciente es celíaco y ingiere gluten, pasan esas cosas. Entonces, todo lo que ingiera concerniente al trigo, la cebada y el centeno va a provocarle eso al paciente. Doctor. Diarrea. Ahora bien, la lactosa es otra cosa. Vámonos a una pausa. Okay. Si a usted le parece, y cuando regresemos hablamos de mondongo y demás hierbas aromáticas. Cátedra Médica.